Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Random Play. Ayer salió The Medium, un juego de terror con mucha exploración y lo hemos jugado por más de 6 horas. Así que ya te podemos dar las primeras impresiones y pre-review acerca de este nuevo juego del estudio Bloober Team. Así que sin más, ¡comenzamos! Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para estar pendiente cuando lanzamos un nuevo video. Hacemos contenido variado, tops, oferta de juegos, juegos gratuitos, curiosidades, de todo. Así que no te pierdes nada suscribiéndote y activando la campanita. Ahora sí, continuemos con el video. Para hablar acerca de este juego y dar un poco de orden a estas primeras impresiones, vamos a indagar en 4 aspectos específicos del juego que pudimos recolectar en nuestras primeras horas. En The Medium encarnamos a Marianne, una chica con poderes que le permite ver y moverse en el mundo extracorpóreo, o mundo paranormal, o como lo quieran llamar, que después de la muerte de su padre, el cual es dueño de una funeraria, y nótese el pequeño detalle perturbador, ¿por qué carajo tenía que ser dueño de una funeraria? Recibe la llamada de un extraño que le pide ayuda y allí se embarca en la historia del juego. Les puedo decir que el juego está bastante bien construido a nivel de historia y es súper atractivo en la forma que nos va llevando en el misterio del juego. A veces nos encontramos con objetos que nos hablan más de la trama que la misma Marianne, y son muy adecuados para su época, ya que el juego se ubica en 1999, pero hay zonas abandonadas de la misma en 1986, así que podemos encontrar detalles muy geniales acerca de objetos de aquel entonces, como carteles propagandísticos, revistas y más. El personaje, por ser una medium, de ahí el nombre, tiene la posibilidad de activar una habilidad llamada percepción, que nos permite usar nuestros sentidos de medium para ver la historia detrás de algunos objetos. O como lo llama el juego, ecos. Y normalmente son grabaciones o audios de las personas que usaron estos objetos y es muy genial porque te sumerge más en la historia y puedes saber qué carajo pasaba en el momento que el objeto fue abandonado. Y así vas construyendo tus propias conclusiones acerca de la trama. To say all the things that were left unsaid, but it didn't make things any easier. El segundo punto de la lista es la jugabilidad. Desde el trailer inicial ya sabíamos que nos permitiría jugar en pantalla dividida, pero algo que no sabíamos es que no siempre es así. Al principio del juego pasamos un montón de tiempo jugando con el personaje principal en el mundo real. Ya luego vamos yendo mucho más al mundo espiritual y la posibilidad de poder navegar entre ambos mundos. Algo muy genial que tiene el juego es una habilidad llamada experiencia extracorpórea, que se basa en que nuestro personaje queda en una especie de trance pero tiene total libertad para moverse en el mundo paranormal. Esto ayuda mucho a la experiencia del juego cuando en el mundo real no podemos movernos, ya que recolectando una especie de energía espiritual podemos poner a andar ciertos objetos como puertas eléctricas o ascensores que a veces nos impiden el avance en la zona. Eso sí, hay que irlos a recolectar un poco lejos, y allí encontramos el primer detalle de la experiencia extracorpórea. Es que el personaje no puede durar mucho tiempo solamente en el mundo espiritual porque nuestro personaje de la vida real comienza a sentir escalofríos y perturbaciones. Así que es muy probable que muera si no tienes cuidado. Creo que debí dejarlo morir al menos una vez para probar esto. En fin, como se pudieron dar cuenta, este es un juego que se basa mucho en los puzzles y acertijos. Normalmente es que nos hace falta un objeto o una llave para poder acceder a cierta zona del mapa. Y esto nos obliga a investigar el mundo con mucho cuidado y detalle. Y acá entramos en nuestro tercer punto de la lista y la razón por la cual es un juego de terror es el sonido y la ambientación. El sonido de este juego es simplemente genial. Les podría decir que es lo mejor que tiene el juego y es lo que permite esos momentos de terror tan épicos que nos hace saltar de la silla mientras estamos jugando. Y como que tienes que buscar con mucho cuidado la pieza o la llave que le te falta, hay que estar muy alerta y pendiente de cada detalle del mundo. Y ahí es en donde viene un sonido súper estrondoso e inesperado y todos están muy bien orquestados. Hello? Thomas?
Es una fórmula clásica, pero que funciona muy bien. El sonido podríamos decir que es lo que más invirtieron en este juego. Además que la ambientación lo ayuda bastante, porque estás muy tranquilo caminando en el bosque y de repente miras de reojo al fondo y parece que hay una silueta. Te acercas y resulta ser nada. Y así vas jugando con tus expectativas y tu sentido de alerta que en cualquier momento va a saltar algún monstruo y te vas a ir a la B. Lo malo de este juego es que la cámara no la puedes controlar tú, así que terminas haciendo movimientos mucho más toscos e inesperados por esa dependencia a la cámara del juego y no a la que tú quieres ver. Además, los movimientos empeoraron mucho más en pantalla dividida. Posiblemente esto se debe a que las pruebas las hicimos en PC. Y ahora vamos a hablar del último punto de nuestras primeras impresiones, y es el rendimiento y la disponibilidad. Este es un juego que está disponible para la serie S y la serie X. De hecho, es el primer exclusivo para la nueva generación de Xbox a nivel de consolas. También está disponible para PC. Nosotros hicimos las pruebas desde una PC usando una Nvidia 2060 Super, que es una gama media, y notamos que en 2K tenía ciertos tirones y los movimientos toscos que le comentaba antes eran mucho más marcados, en especial cuando estábamos en pantalla dividida, por el tema del rendimiento. Se mantiene estable a 50 frames, así que si quieres jugarlo a 1080 seguro que correrá bastante mejor que en las pruebas que nosotros hicimos. En líneas generales está bastante bien optimizado y no he notado ningún bug. Así que puedes estar tranquilo que al menos no vas a encontrar un nuevo Cyberpunk en este juego. Así que bueno gente, ese fue nuestro video del día de hoy. Estas fueron nuestras primeras impresiones de The Medium. Así que si te gustó recuerda siempre dejarnos un like y suscribirte. Esto ayudaría un montón al canal a seguir creciendo. En este video no hay sección de saludos, pero no se preocupen que el próximo video irán los saludos del video anterior junto con este. Por ahora me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.